Eran finales del 2015, 10 de diciembre para ser exactos, una fecha que queda marcada en la inmundicia del supremo poder conservador, hoy conocido como Poder Judicial. En esa fecha, 2 ministros más se sumaron al ultraconservadurismo de Enrique Peña Nieto, haciendo completo el carro de complicidad en materia de corrupción que Enrique Peña Nieto y el priismo junto con el panismo habían fraguado para cuando les tocara ceder el poder. Pues resulta que fue precisamente el 11 de diciembre del año 2015 en el que se nombran a Norma Piña y Javier Lainez Potisek como ministros de la Suprema Corte, sumándose al ultracorrupto Eduardo Medina Mora. Laida advertía ya sobre estos ministros y aquí tenemos en exclusiva un video de aquel entonces cuando Laida decía: aguas, que estos son cómplices de corruptos. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana de lunes 26 de junio y sí, así como ustedes lo están escuchando, en 2015, hace aproximadamente 8 años, la gobernadora de Campeche era la senadora más temida por la oposición. Así como hoy es la gobernadora más temida por la oposición, tal igualita era en el Senado. Era la única que sin pelos en la lengua señalaba las corruptelas de Enrique Peña Nieto, su complicidad en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, la que levantaba la voz de manera fuerte ante esa situación, pero también la que les recordó a su progenitora, a aquellos que buscaban las políticas privatizadoras como la reforma energética y la reforma educativa. Pues bueno, Laida nunca ha tenido empacho en señalar los actos de corrupción, y precisamente fue en ese año 2015 cuando fueron nombrados los 2 ministros más corruptos hoy por hoy de la Suprema Corte, porque a uno ya lo quitaron por corrupto, a Eduardo Medina Mora. Sin embargo, se mantienen la hoy presidenta Norma Piña y también Javier Lainez Potisek, precisamente el ministro que ha hecho todo el trabajo sucio para que el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral prácticamente quedara inservible y derogado, y lo que dará entrada al famoso plan C que estamos seguros en 2024 vamos a conseguir, obviamente con el apoyo de todos ustedes. Pero aquí en exclusiva tenemos un video de la gobernadora Laida Sansores precisamente exhibiendo la corrupción, la complicidad de Norma Piña y Lainez Potisek con lo peor del prianato. Vamos a checar este video que tenemos por acá. Aquí está precisamente del martes del jaguar pasado, por si ustedes no lo vieron, está muy interesante. Vamos a checarlo. El procedimiento para la elección de ministros deja claro el perfil mediocre que Peña Nieto tiene de un tribunal constitucional y lo inútil que es este Senado. En 1857 se elegían a los ministros por el método de elección indirecta. México tenía una corte independiente y todavía en 1917 el presidente no metía las manos y se daba al proceso de selección con un sello federalista. Plutarco Elías Calles en 1928 erigió uno de los grandes pilares del presidencialismo. Estableció por primera vez que el titular del Poder Ejecutivo designara a los integrantes del Poder Judicial, y para legitimar su decisión, los ministros de la Corte debían ser aprobados por un Senado de utilería, igualito que ahora. La reforma judicial de 1994 creó un espejismo de pluralidad, pero quedó intocada la facultad del Ejecutivo para designar a los ministros de la Corte. La situación ha cambiado, pero para empeorar, el presidencialismo se ha fortalecido y es cada vez más autoritario, más corrupto y ofensivamente frívolo. Mientras tanto, el Senado cada día es más diestro en el arte de la simulación y el encubrimiento, impermeable a la crítica e indiferente a las exigencias ciudadanas. El Ejecutivo hoy manda ternas
Pero este modelo, como decía el senador Bartlett, es una farsa. Se sabe de antemano, como en la Santísima Trinidad, que son 3, pero solo uno verdadero. Y ya se sabe quién es el elegido. La magistrada Piña y el doctor Lainez ya le están probando la toga, ya se la están midiendo. Por favor, pero ahora vamos a hacer una votación muy protocolaria. Y es tal el descaro que sin iniciarse las comparecencias, el oráculo de las 10:30 del Canal de las Estrellas ya auguraba a los ganadores. Me pregunto yo, ¿cómo hacen para persuadir a destacados profesionistas para que le hagan el juego al ungido? Seguramente Peña les dice, por esta cruz, mi amigo, que tú eres el bueno. Y terminan siendo los sparrings. Y los sparrings no solo no llegan a campeones, ni siquiera se suben al ring. Los usan. Peña es tramposo. Juega con las cartas marcadas. Los engaña a ellos. Ellos se engañan a sí mismos. Nosotros ya vivimos engañados. Y terminamos por engañar a los ciudadanos. ¿Y cómo se llamó la obra? Cadena de engaños, la cual se reestrena hoy en este Senado ante una ciudadanía indignada. Así es, la gobernadora anticipaba pues cómo habían sido elegidos estos ministros muy corruptos, extremadamente corruptos. ¿A qué grado de corrupción estaban llegando estos ministros? Que incluso lo que quedaba del PRD en ese entonces, que era un poquito más, hablaba en contra de ellos. Entre ellos, uno que fue aspirante a ser candidato independiente en 2018, Armando Ríos Peter, quien exhibió de pies a cabeza a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pues según ella, la corrupción no existía en el Poder Judicial. Vamos a escuchar también a Armando Ríos Peter. Usted nos respondió, le respondió a la compañera Pilar en materia de corrupción, y lo que le respondió fue el proceso burocrático de cómo funciona el combate a la corrupción. La primera pregunta sería más puntual: ¿hay corrupción o no en el Poder Judicial? Si es que usted considera que la hay, y obviamente tiene alguna evidencia que le permite soportar eso, ¿qué ha hecho para combatirla? Sería por lo pronto eso, pero sí me interesa mucho saber qué onda con estos datos. Antes, en su exposición, solicitarle, hace rato no me preguntó, no me contestó, si hay o no corrupción en el Poder Judicial. Se lo pregunté muy concreto, recordando la pregunta que le había hecho a la senadora Pilar. ¿Hay o no corrupción? Y si usted ha percibido, ha visto corrupción, ¿qué es lo que ha hecho para combatirla, evitarla? Y sobre todo la pregunta es, ¿qué debería de proponerse institucionalmente para combatirla? Sé que es larga, pero tenemos tiempo. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente. Y finalmente la de si hay o no corrupción en el Poder Judicial Federal. Yo le puedo decir que no puedo hablar de algo que yo, en lo personal, no he tenido conocimiento. Yo, de corrupción en el Poder Judicial Federal. Senador, si tuviera algún comentario al respecto. Tremenda desfachatez. No, yo no he tenido conocimiento. ¡Oh, chingue! La verdad, cualquier abogado sabe de la corrupción en el Poder Judicial, ya sea local o federal. Entonces, desde ahí nos dábamos cuenta que esta señora obviamente era un títere más de la oligarquía, de la mafia en el poder. Hoy, esta señora es presidenta del Supremo Poder Conservador, o mejor conocido en los libros, en la teoría, como Poder Judicial. Por eso, el Poder Judicial tiene que cambiar. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Obviamente, en 2024, aplicando el Plan C, en que consiste voto masivo por Morena y sus aliados. No hay de otra. Laida lo anticipó. Proféticamente sabía de la enorme impunidad que iba a ofrecer
a los oligarcas Norma Piña y Lainez Potisek, los ungidos de Peña Nieto. Pero también en ese momento Ríos Peter había señalado a esta ministra bastante inoperante, y ella es la presidenta también del área anticorrupción de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura Federal. Háganos el desgraciado favor. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compártanlo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invitamos a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Pues recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy Cocinando la Noticia, y espero verlos en el próximo video, porque saben, se pone bueno, va que va.